Bienvenidos al debate de semana. Nos encontramos a esta hora aquí en vivo en los estudios de semana con el director, el jefe del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial, Juan Manuel Galán. Juan Manuel, un gusto tenerlo en semana. Un gusto estar acá, Yesid. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos ven y nos observan a esta hora conectados digitalmente. Así es. Bueno, Juan Manuel, muchos temas para conversar con usted de lo que es esta campaña política y quiero que iniciemos hablando de un episodio que en las últimas horas ha llamado mucho la atención y tiene que ver con esa negativa para que Alejandro Gaviria encabezara la lista al Senado de esta coalición que se conformó entre el Nuevo Liberalismo, Mira y Compromiso. Dignidad y Compromiso. Dignidad y Compromiso. ¿Por qué Alejandro Gaviria finalmente no fue la cabeza de lista al Senado? Ustedes lo habían invitado, estaba prácticamente listo y de un momento a otro todo se vino al piso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para entrar en contexto rápidamente, Yesid, Sí. Nosotros tomamos la decisión en el Nuevo Liberalismo de concluir una coalición con el Partido Mira y el Partido Dignidad y Compromiso. Y el sentido de esa coalición es unirnos entre distintos, entre diferentes, porque los tres tenemos énfasis distintos, pero nos une la defensa de la Constitución del 91, por ejemplo, un ejercicio transparente en la política. Eso nos une y decidimos enviar ese mensaje de unidad al país en un momento en que el país está dividido, está separado, digámoslo así. La coalición le pusimos el nombre de Ahora Colombia. Entonces empezamos a conversar sobre la conformación de la lista, una lista abierta y una lista en donde el Nuevo Liberalismo ha dicho que pide tener la cabeza de la lista, porque pues en una lista abierta hay una parte de la lista que se divide en cada partido, es decir, hay unos candidatos que pone el Nuevo Liberalismo, otros los pone Mira y otros los pone Dignidad y Compromiso. La cabeza es muy simbólica. A pesar de ser una lista abierta, pues la gente puede votar por cualquier número de la lista directamente, pero es el símbolo de la vocería de la lista, de la representación política de la lista, el líder de la lista. Entonces hace un mes nosotros tuvimos una reunión para hablar sobre la cabeza de la lista con Dignidad y Compromiso y Mira. Y nosotros propusimos desde el Nuevo Liberalismo, porque había un consenso dentro del partido, el nombre de Alejandro Gaviria, que nos parecía la persona ideal por su trayectoria personal, su experiencia de exministro, por su talante liberal, por haber sido además decano de Economía de los Andes, haber sido rector de los Andes, porque además nos aproximamos mucho en el enfoque de proponer una transformación de la política de drogas, de no seguir aplicando la misma política de que desde hace 50 años aplicamos, que no ha arrojado los resultados esperados. El Mira y Dignidad y Compromiso expresaron reparos para que Alejandro Gaviria fuera la cabeza de la lista. ¿Qué tipo de reparos expresaron estas dos colectividades frente al nombre de Alejandro Gaviria? ¿Qué no les gustaba de Alejandro Gaviria? Pues yo creo que lo mejor sería preguntarles a ellos. Sí. Pero pues tienen que ver en parte con que él haya hecho parte del gobierno de Gustavo Petro, con que haya apoyado a Gustavo Petro. Ese, digamos, era el principal reparo. Entonces nosotros, yo le informé a Alejandro las objeciones que había. Ellos dijeron que ellos aceptarían, tanto Mira como Dignidad y Compromiso dijeron que aceptarían que Alejandro estuviera en la lista del Senado, pero no como cabeza. No como cabeza de lista. Eso yo se lo manifesté hace un mes a Alejandro. Y Alejandro me dijo que iba a comunicarse directamente con el partido Mira, que iba a comunicarse directamente con Dignidad y Compromiso para explorar si se podía construir un consenso alrededor de su nombre para que fuera la cabeza de la lista, porque él estaba interesado realmente en ser la cabeza de la lista, no simplemente pertenecer a la lista del Senado. Entonces, pues nosotros iniciamos también una exploración de nuevos nombres al ver que pues no había un cambio en la postura de Mira ni de Dignidad y Compromiso. Y ahí es donde viene la carta suya al profesor Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona, una de las víctimas de la tragedia del Palacio de Justicia. El profesor Gaona declinó amablemente esa invitación que usted le hizo, Juan Manuel, pero esta carta suya tomó por sorpresa a Alejandro Gaviria. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues Alejandro ya sabía que estábamos en un punto de no avanzar en términos de que él fuera la cabeza de la lista. Eso ya lo sabía desde hace un mes. Pero pues yo nunca le dije que íbamos a proponer a Mauricio Gaona. Y ese pues fue un error mío de forma.
de cortesía mínima, y lo reconozco, que le he debido decir antes, mire, vamos a hacerle esta propuesta a Mauricio Gaona, entendiendo pues que no hay un consenso en la coalición para que tú seas la cabeza de la lista al Senado. Yo pues tomé la iniciativa de escribirle a Mauricio Gaona una comunicación pública, que además grabé en video, invitándolo, dado que compartimos una historia en común, porque nuestros padres fueron ambos asesinados por causa de defender la extradición, que era el único instrumento que tenía el Estado para combatir a los narcotraficantes tan poderosos en aquella época. Y pues porque además yo he admirado mucho y he reconocido las posturas que él ha tenido frente a esa idea completamente absurda de una Asamblea Nacional Popular Constituyente, como la ha llamado este gobierno, que busca cambiar totalmente el orden constitucional y llevarnos a una dictadura constitucional, además financiada por el narcotráfico, como fue financiada la toma del Palacio de Justicia por el narcotráfico del M-19 y como Manuel Gaona fue asesinado por el M-19 en la toma del Palacio de Justicia. Exacto. En conclusión, hoy esa coalición no tiene cabeza de lista al Senado. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser ahora ese nombre que encabece la lista al Senado de la coalición Ahora Colombia? Pues seguimos explorando nombres, perfiles, pero el perfil de Mauricio Gaona, de Alejandro Gaviria, de personas que creen en el orden constitucional, en la defensa de la Constitución del 91, que entre otras cosas, pues la Constitución del 91, el capítulo de derechos fue un aporte del nuevo liberalismo a la Constitución muy importante. Nosotros queremos un perfil así. Estamos buscando o una mujer o un hombre. Pero no es claro. Todavía no hemos identificado a la persona. En algunos sectores dicen, bueno, Juan Manuel Galán puede ser una gran opción para encabezar esa lista, pero Juan Manuel hoy es precandidato presidencial. ¿Usted ha pensado en algún momento? Pues yo fui ya 3 veces senador de la República, entre el 2006 y el 2010, el 2010 y el 2014, y el 2014 y el 2018. Yo creo que uno cumple ciclos en la vida. Yo aprendí muchísimo, logré hacer cosas en el Senado importantes, logré la ley de enfermedades huérfanas, logré la ley de inteligencia y contrainteligencia, logré la ley que benefició a 1 millón de personas ciegas y de baja visión, la ley 1680, que permite que la gente tenga un software lector de pantalla gratuito en su computador para entrar independientemente a Internet. Logramos la ley que regula el uso medicinal del cannabis en Colombia, logramos toda la reforma, la justicia penal militar. Es decir, hay unas realizaciones, pero ahora, después de haber cumplido ese ciclo, yo creo que el Congreso necesita también renovación. ¿Usted ya cumplió el ciclo en el Congreso? Yo cumplí el ciclo legislativo, yo no me quiero volver un parlamentario profesional. Claro. Yo quiero también poder aportar mi experiencia congresional en este momento en el Ejecutivo, que es la posibilidad de construir acuerdos y de lograr hacer equipo con el Congreso de la República. Yo creo que mi experiencia legislativa en eso es valiosa, porque tenemos que conformar un gran equipo en el Gobierno Nacional, con gobernabilidad y capital político en el Congreso para poder sacar adelante las transformaciones que el país está esperando, que se quedó esperando con las promesas incumplidas del actual gobierno. Y en ese sentido, Juan Manuel, pues su precandidatura presidencial sigue firme. Y es viable, lo demuestran las encuestas en este momento. Usted registra muy bien en las encuestas. Y usted ha escuchado esta pregunta que le voy a hacer, que se la han hecho, y a medida que se va acercando la hora de las definiciones, de las consultas, de inscribir formalmente la candidatura, pues mucha gente le pregunta a usted, bueno, usted es el hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el hermano Juan Manuel Galán compite por la presidencia. En determinado caso podríamos tener 2 hermanos al frente tanto de la Casa de Nariño como del Palacio Líbano, los 2 cargos de elección popular más representativos del país. ¿Qué reflexiona usted al respecto? Pues que nosotros hemos tenido carreras políticas independientes. Mi hermano estuvo mucho tiempo en Cambio Radical, yo estuve en el Partido Liberal. Él ha hecho política sobre todo en la ciudad de Bogotá. Su sueño, su aspiración fue llegar a ser alcalde de Bogotá y lo logró. Yo he trabajado en ese escenario nacional. Nos respetamos en nuestro camino político que hemos construido a lo largo de muchos años. Nos identifica la defensa del legado galanista, del legado galanista de Luis Carlos Galán, y el compromiso y, digamos, la motivación que sentimos para hacer política era trabajar por esa causa, por esas ideas, porque no murieran como fue asesinado no solamente Luis Carlos Galán, sino más de 50 de los miembros del nuevo liberalismo, que terminó exterminado, la lucha por recuperar la personería jurídica.
La Constitución Nacional pues establece también cuáles son los requisitos para ser presidente, y la relación que yo tendría como presidente de la República con Carlos Fernando Galán como alcalde mayor de Bogotá sería una relación institucional, una relación de colaboración armónica que hoy no existe con el gobierno nacional, que está bloqueando no solamente al gobierno de Bogotá, está bloqueando a todos los alcaldes de Colombia con los que no hay cercanía política o fueron elegidos por otra tendencia política. ¿Eso a quién perjudica? Pues a la gente, a los ciudadanos que no encuentran soluciones, resultados para la solución de sus problemas de seguridad, de salud, de infraestructura, en todo sentido. Entonces yo lo que quiero hacer es un presidente aliado de los 1.103 alcaldes de Colombia, pensando muy especialmente en los alcaldes de sexta categoría, que son los alcaldes que no tienen recursos siquiera para financiar una consultoría que les permita estructurar un proyecto de inversión. Quiero además reducirle el poder a la presidencia de la República. El diseño institucional que tenemos presidencialista en Colombia es monárquico. El presidente es todopoderoso. Le pongo un ejemplo. Cuando hay un bloqueo en Bogotá, o cuando hay un bloqueo en Barranquilla o en Medellín, por una zonada o porque salen unas personas a generar disturbios y el alcalde necesita intervenir con la policía para restablecer el orden, perfectamente el gobierno nacional da una contraorden a la policía, porque la policía es nacional, ¿no? Depende del gobierno nacional, del presidente, del ministro de Defensa, del director de la policía y del comandante de la policía del sitio donde estemos. Entonces los alcaldes tienen la función de policía, pero no tienen la autoridad sobre la policía. Eso es lo que está pasando en este momento. Eso no puede seguir pasando. Los proyectos de regalías, los proyectos de inversión, las licencias ambientales que se necesitan para proyectos de infraestructura vitales y fundamentales para que las ciudades avancen, sean productivas, competitivas. Todo eso tiene el poder del presidente de la República, si no está de acuerdo, con bloquear a los alcaldes. Eso no puede seguir pasando. Sí, Juan Manuel, entonces su candidatura sigue adelante. ¿A qué tipo de consulta le apuesta usted? Usted ha hablado en los últimos días de una unión con David Luna, con Mauricio Cárdenas. Los tres han venido haciendo un ejercicio de alianza, y quisiera saber si a esa alianza le caben algunos nombres más y cuáles serían y qué mecanismos esperan para poder encontrar un solo nombre. Pues mire, Jessy, independientemente de los nombres personales, lo que tenemos es que proponerle al país una salida a este conflicto estéril entre extremos que no le construye soluciones ni le da resultados a la gente. Aquí hay dos versiones de Colombia. Una versión son los extremos que nos quieren mantener enfrascados en ese conflicto, haciéndonos perder tiempo. A este país le quedan 25 años para no ser un país viejo y pobre. O sea, no podemos darnos el lujo de tener gobiernos que no puedan gobernar. Y la otra opción es una Colombia que quiere salir de ese pasado de conflicto estéril y proponer una visión de futuro, una visión de confianza, de estabilidad, de crecimiento, de seriedad y responsabilidad en el manejo de la economía, de sacar adelante las reformas y transformaciones que el país necesita y que este gobierno, por imposición ideológica y dogmática, no ha sido capaz de pasar. Es decir, a esa consulta o a esa alianza de Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, sin extremos, pueden llegar las personas que no estén en los extremos. Sí, las personas que quieran seguir interesadas. ¿Y cómo? ¿Y sería para hacer esa consulta en marzo o harían un mecanismo interno antes de marzo? Pues lo que hemos hablado de manera exploratoria, porque todavía no hay un acuerdo formal al respecto. Porque es que ya falta un mes, ¿no? Más o menos el 8 de diciembre se debe concretar cuáles van a ser las consultas. El 8 de diciembre hay que anunciar de parte de los partidos políticos la intención de hacer una consulta el 8 de marzo. Exacto. Ahí vence ese plazo. Exacto. Pero las inscripciones para participar en esa consulta vencen en febrero, la primera semana de febrero. Entonces la idea es, a través de un sistema de encuestas, poder ir monitoreando y escoger un número, ojalá lo más reducido posible, de candidatos que clasificarían o tendrían el pase para ir el 8 de marzo a la consulta interpartidista, el mismo día de las elecciones de Senado y Cámara de Representantes. ¿Y qué nombres? Usted dice que no quiere hablar de nombres, pero ¿qué nombres podrían estar ahí acompañándolo a usted? Bueno, ahí estamos con David Luna y con Mauricio Cárdenas. ¿Quién es más? Pues por ejemplo Juan Daniel Oviedo, es una persona muy valiosa. Tampoco se descarta pues que venga Sergio Fajardo, aunque él ha dicho que no le interesa
digamos, por ahora aliarse con nadie, ni hacer acuerdos, ni ir a una consulta. Yo creo que tenemos que ir construyendo con paciencia, paso a paso. ¿Con el Centro Democrático, Juan Manuel, habría alguna posibilidad de hacer una alianza con él? Con los partidos políticos en general tenemos que conversar. Tenemos que ser capaces de sentarnos a hablar y de mirar qué están proponiendo. ¿Están proponiendo una alianza mecánica simplemente o están proponiendo realmente un compromiso serio con Colombia de hacer reformas y transformaciones que el país necesita para avanzar? Eso es lo que tenemos que evaluar en esas conversaciones. Es decir, si usted fuera, usted podría acordar que el candidato que elija el Centro Democrático participe de la consulta que usted está proponiendo, o al revés. Pero estamos hablando también con el Partido Liberal, que es un partido sí, que pues ha demostrado tener una fuerza en el país. Pero usted no le cierra las importante. puertas al Centro Democrático para una gran consulta. A conversar, yo no le cierro las puertas a conversar. Pero miremos qué proponen. Y nosotros también llevar nuestro punto de vista sobre cómo vemos al país en este momento. Cuando habla de extremos, ¿a quién está incluyendo allí en los extremos? ¿De quiénes pues estaría hablando? A quienes nos están prometiendo bala. Los problemas de Santiago Colombia. Botero no estaría ahí. O a los que están proponiendo destripar a no sé quién y a fulano porque es de izquierda. Abelardo de la Espriella tampoco estaría ahí. Pues yo no creo, porque tienen una tendencia y unas propuestas, si se pueden llamar propuestas, porque es más un discurso de tipo populista, de tipo efectista, sin decir realmente cómo van a ejecutar, a gobernar, a administrar, a gerenciar. ¿Vicky Dávila podría estar en esa consulta de ustedes? Pues Vicky, yo le tengo un profundo respeto a Vicky, me parece una mujer valiente, valiosa. Como periodista hizo unas denuncias que le han costado su tranquilidad, su seguridad, la de su familia. Yo trabajé con Vicky 2 años, con Juan Gozaín en la cabina de RCN Radio, y la conocí muy bien, y tenemos una relación de amistad y de confianza. Yo creo que aquí lo importante es trabajar con personas en las que uno pueda tener confianza. Y Vicky es una persona que podemos tener diferencias sobre muchos pensamientos y posturas que ella tiene, pero hay una relación de confianza y me parece una persona valiosa con la que hay que conversar también. Sí, pero de todos modos, Juan Manuel, hay mucha incertidumbre. Pasan los días y las coaliciones no quedan claras, las alianzas no quedan claras, no hay definiciones. ¿Qué le preocupa de eso? Mientras la izquierda ya tiene un camino definido, una ruta clara, acaban de elegir a su candidato, a Iván Cepeda en la derecha, en la centroderecha, en el centro, esta lluvia de candidatos hace que el panorama luzca muy confuso. Pues Jessy, más que eso, porque yo creo que el calendario electoral es el mecanismo de presión para que las cosas se vayan decantando, se vayan precisando y organizando. Es normal que en una campaña al principio haya muchos candidatos. Mire que cuando empiezan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues hay una cantidad de candidatos o precandidatos en los partidos demócrata y republicano, y eso se va decantando rápidamente. Eso va a ocurrir. Una primera instancia para ese decantamiento va a ser la elección al Congreso, la inscripción de las listas al Congreso. Mucha gente realmente pues buscó visibilizarse para terminar una aspiración al Congreso. Otra gente está buscando visibilizarse para una aspiración en las próximas elecciones regionales, para ser gobernadores, para ser alcaldes. Otros están pensando que en un eventual gobierno pueda tener una posición, un ministerio, una entidad. Eso es normal en la política y el calendario va a presionar. A mí lo que más me preocupa son las garantías para hacer campaña, las garantías de seguridad que tenemos en este momento. Mire lo que está pasando con la inteligencia, Yesid. Tenemos un director de la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la que hace la inteligencia financiera en Colombia, a punto de entrar a la lista Clinton. Encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la encargada de hacer la inteligencia estratégica del país. Ya estaba encargado de la DIAN también. O sea, imagínese usted en Estados Unidos, el encargado del Tesoro Nacional de Estados Unidos, también encargado de la CIA y también encargado de la IRS, que llaman allá, que es la Autoridad de Impuestos. Es un absurdo completamente, pero además no sabemos en qué pueda terminar este nacionalismo falso que quiere agitar el gobierno como instrumento de campaña electoral con los Estados Unidos, que nos está perjudicando gravemente. Cómo se intente deslegitimar al registrador y a la registraduría para
evitar una derrota en las urnas por parte del gobierno que tenemos en este momento. Eso sí me preocupa. De las elecciones del próximo año. Eso me preocupa mucho más. ¿No hay garantías? Hay muchas dudas sobre las garantías, porque además estos grupos fortalecidos por la paz total, envalentonados, que además no les importa ir al salón del automóvil a comprar Lamborghinis, pues han tomado mucha ventaja territorial, están instrumentalizando a la población civil para hacerle asonadas al ejército. Y tenemos un ejército inmóvil, sin capacidad helicoportada para hacer proyección de fuerza y hacer presencia territorial sostenida y defender a la población civil. La flota de MI-17, que es la columna vertebral de transporte de tropa, está paralizada. Lo mismo los Black Hawk, lo mismo los Arpía, que son los helicópteros artillados, y estamos gastándonos ahora 4.300 millones de dólares en unos aviones de combate suecos, Gripen, que bueno, puede ser una capacidad estratégica muy importante para defender la soberanía nacional, pero realmente esa es la prioridad para responder a los retos de seguridad que tenemos en este momento. Yo creo que no. Y yo creo que a partir del 7 de agosto del año entrante, Yesid, hay que ponerle punto final a la paz total. Se acaba. Se acaban las negociaciones de tipo político con criminales. O sea, ¿quién dijo que uno sigue negociando políticamente con grupos que viven del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería criminal, del tráfico de maderas finas, que además tienen relaciones con regímenes como Maduro en Venezuela, o como el Hezbollah, o como otros grupos terroristas en el mundo? No, aquí lo que cabe son políticas de sometimiento a la justicia, eventualmente. Y el que no se someta a la justicia, pues se va extraditado a Estados Unidos, punto. Y recuperar las capacidades de inteligencia de la fuerza pública y de movilidad y capacidad de proyección de fuerza. Sí, Juan Manuel, el pacto histórico recientemente, pues el petrismo eligió a su candidato único, el senador Iván Cepeda. ¿Qué opinión tiene usted de Iván Cepeda? Bueno, pues Iván Cepeda es radical, se cree en una ideología marxista. Nosotros estamos totalmente alejados de eso. Nosotros creemos que el camino de Colombia es el camino de la institucionalidad democrática, alejado del marxismo y alejado de la violencia. Esa ha sido la hoja de ruta histórica que ha seguido el nuevo liberalismo, que ha sido un camino largo, difícil, complejo, por las realidades políticas y electorales que enfrentamos, lo es, pero es el único camino posible. El camino del extremismo ideológico, del dogma ideológico, de justificar de alguna manera la violencia, eso no cabe en nosotros. ¿Ve derrotable a Iván Cepeda en las elecciones de 2026? Claro que lo veo derrotable, porque realmente hay mucha decepción, hay un sentimiento de traición en muchos sectores de la población colombiana que votaron confiando en una propuesta de cambio que se les hizo, y esa propuesta fue traicionada, fue incumplida. Mire, por ejemplo, el sistema de salud. Los dos grandes activos que se lograron en ese proyecto de país, que era el sistema de salud como alianza público-privada, la cobertura universal en salud y la protección financiera para que las familias al enfermarse no cayeran en la pobreza, esos activos se perdieron. La gente hoy, los enfermos de enfermedades huérfanas, tienen que sacar de su bolsillo donde no tienen para pagar unos medicamentos costosísimos, impagables, Yesid, que antes se los suministraba el sistema de salud. Se están muriendo los enfermos de cáncer, se están muriendo los epilépticos porque no tienen acceso a tratamiento, o les toca vender la casa, vender la nevera, vender el carro para poder financiar el tratamiento y pagar los medicamentos. Eso lo está haciendo este gobierno. ¿Y eso a quién afecta? A la gente. Pero aún así, Juan Manuel, en la consulta sacaron 2.700.000 votos, un caudal político importante, bueno, no están derrotados. Tienen 600.000 órdenes de prestación de servicios, ¿no? Que para eso nos presentan a los colombianos una reforma tributaria para financiar empleo militante y clientelismo para época electoral. Que además esas órdenes de prestación de servicios a la gente se las dan diciéndole, usted tiene que entregar una plata mensual, usted tiene que registrar votantes, usted tiene que llevarnos gente a la reunión política, usted tiene que repartir cupos de publicidad. Ah, ¿no lo quiere hacer ni su familia? Pues entonces le quitamos la orden de prestación de servicios y la damos a otro. ¿Pero usted cree que esa votación de ellos, esa primera votación que obtuvieron en la consulta, es una votación significativa o es una votación que no necesariamente los muestra fuertes? ¿Qué análisis hace usted de esa votación de ellos? Es una votación que nos envía una voz de alerta. A todos los que creían o creen que ese régimen está derrotado, me parece que no está derrotado
y el llamado es a no armar planes para irse al Mundial de Fútbol en plena segunda vuelta, sino entender que tenemos una responsabilidad electoral los colombianos el año entrante de estar presentes, de votar, de participar, porque el rumbo de Colombia para los próximos 25 años se decide el año entrante. ¿Usted no va a ir al Mundial de Fútbol? No, por supuesto que no. ¿Y quién de pronto compraría boletas para irse al Mundial de Fútbol? Pues no sé, mucha gente arma plan. Yo sé que en el 22, sí, mucha gente que iba a votar en segunda vuelta se fue al Mundial a pasear y pasó lo que pasó. Y en su momento, Sergio Fajardo lo criticaron por irse a ver ballenas, ¿recuerda? Sí, recuerdo. ¿Usted quisiera que eso no ocurriera en esta elección? No, eso no puede ocurrir. Hay que hacer presencia, hay que participar, hay que estar activos, movilizados, alerta. No podemos. ¿Usted no va a votar en blanco en una segunda vuelta? Si usted no llega, usted no votaría en blanco. Bueno, también depende de quiénes lleguen. Yo espero llegar, entonces yo espero votar por mí. Ahora. Bueno, le voy a poner un ejemplo hipotético. Yo espero que el próximo presidente, yo no lo veo tampoco imposible, de acuerdo como esto evolucione, gane en primera vuelta. Porque un presidente que gana en primera vuelta tiene gobernabilidad, tiene un mandato claro, va a poder gobernar durante los 4 años. Y si logra un equipo en el Congreso de la República, pues mucho mejor. Ese sería el ideal. La apuesta es ganar en primera vuelta. Y si la segunda vuelta es entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ¿usted por quién votaría? No, pues no estamos ahí. Entonces no me haga responder ahorita esa pregunta, por favor. ¿Todavía no? Muy hipotético. Podría ser. O la otra llave que uno escucha mucho en los comentarios es Abelardo de la Espriella versus Roy Barreras. No, pero además el escenario primero que usted está diciendo, el primero que dijo. Abelardo contra Iván Cepeda. Gana Iván Cepeda. Gana la izquierda. En las encuestas y los estudios que se han hecho, que pues no todos son públicos, en cualquier escenario de segunda vuelta de esos dos personajes, gana la izquierda. Entonces tendríamos, es un Rodolfo Hernández 2.0. Entonces, ¿qué ganaríamos? Y en la segunda llave, Abelardo contra Roy Barreras. No, pues no sé ahí qué pasaría, pero eso no lo veo probable en este momento. En este momento no lo veo probable y como le digo, tenemos que buscar ante todo, no solamente sacar al actual régimen de gobierno que tenemos que ganar el gobierno, y ganar el gobierno son ganar los 4 años de gobierno, que pueda gobernar, que pueda administrar, que pueda la gente sentirse satisfecha con ese gobierno que le está trayendo soluciones, resultados. A eso es lo que tenemos que apostarle y para eso se necesita gobernabilidad, se necesita un gobierno que gane en primera vuelta. ¿Ha podido hablar en los últimos días o en las últimas semanas con el expresidente Uribe? Yo he hablado con él, yo he hablado con el expresidente Gaviria, he hablado con muchos sectores para escuchar. Yo creo que tenemos que escuchar. ¿Y qué opina del liderazgo que está ejerciendo hoy el expresidente Uribe? Pues yo creo que se necesita una alianza no mecánica, ni una alianza que nos deje anclados al pasado. Necesitamos una alianza con una mirada de futuro para Colombia, para que en los próximos 25 años no perdamos un segundo en que el país pueda materializar su riqueza, pueda materializar proyectos de país. Por ejemplo, la agricultura industrializada en la Altillanura, en la Orinoquía, es un proyecto de país que nos va a permitir tener crecimiento económico. Mire, si Mato Grosso en Brasil lo hizo, le pongo el ejemplo, Jessica. En el año 2000, Mato Grosso era el estado más pobre de Brasil. Recaudaba entre impuestos municipales, estatales y federales $200 millones. 25 años después, Mato Grosso recauda $9.600 millones, es el estado más rico de Brasil y nosotros podemos perfectamente poner en práctica en la Altillanura y la Orinoquía el modelo de Mato Grosso y producir comida. El mundo va a demandar mucha comida producida en el trópico. Pero es que aquí ni tenemos una vía al llano, Juan Manuel. Pues es que no tenemos proyecto de país. Villavicencio tiene un aeropuerto como que no se compadece con el potencial, usted lo conoce, con el potencial turístico. El aeropuerto Vanguardia. Claro, no se compadece con la potencialidad de esa región. No, pues es que la infraestructura tiene que ir al ritmo de ese proyecto de país que sería la agricultura industrializada. Pero ahí lo que tenemos es que apostarle a un proyecto de país, por ejemplo, reformar la unidad agrícola familiar en esa zona, para diferenciar lo que es la agricultura familiar de la agricultura industrial. Eso lo hizo Brasil. Brasil creó el Ministerio de la Agricultura Familiar, que es un tema social, y creó el Ministerio de la Agricultura, la agricultura industrializada. Diferenció las dos cosas. Pero mire lo que pasó en Brasil. Brasil en estos 25 años tuvo gobiernos de extrema derecha,
gobiernos de extrema izquierda, gobiernos de centro derecha y de centro izquierda. Ninguno tocó Mato Grosso. ¿Por qué? Porque era un proyecto de país, sin ideología, sin dogmas. El proyecto del sistema de salud colombiano durante 30 años fue un proyecto de país, una alianza público-privada, nadie la tocó. Pero vino este gobierno, le metió ideología y se lo tiró, lo acabó. Cuando es un proyecto, como le decía, que alcanzó cobertura universal en salud y que protegió financieramente el bolsillo de las familias más vulnerables especialmente. La infraestructura es otro proyecto de país. La energía es otro proyecto de país. Mire, Yesid, que si nosotros prendemos al tiempo todas las grúas de los puertos del Caribe colombiano, la costa se queda sin luz, porque tenemos un problema de generación, un déficit de generación. Y aquí vamos a necesitar sacar el gas del Magdalena Medio, impulsar la explotación de gas en el mar. Es decir, el 7 de agosto yo como presidente de la República reactivo todos los contratos de exploración y de producción de hidrocarburos. Porque es el 70% del soporte de las finanzas públicas y de la economía. Es un mensaje de confianza fundamental. Usted es un precandidato pro petróleo, por llamarlo de alguna manera, pro extractivista. Pues es que nosotros no podemos negar que ese es el sustento de nuestra política social, de nuestra economía, de nuestras finanzas públicas. Eso no es como un switch que uno prende y apaga y ni se puede reemplazar. Mire la situación dramática en la que está Ecopetrol, en la que está Reficar. Ecopetrol necesita una auditoría forense para que recibamos Ecopetrol y sepamos en qué condiciones recibimos Ecopetrol y le recuperemos la reputación a Ecopetrol como una empresa que está cotizada en bolsa en Nueva York. Vamos a tener que hacer fracking, Yesid, porque el gas importado le está costando el 30% a las familias en este momento adicional y le va a costar 50%. Un fracking responsable ambientalmente y responsable socialmente. Pero hay que hacer ese fracking, hoy la tecnología lo permite, está Vaca Muerta en Argentina, está el Permian en Estados Unidos que han demostrado que la tecnología permite hacerlo de manera segura desde el punto de vista ambiental y social, pero eso hay que hacerlo. Colombia se puede convertir en un gran hub de energía, Yesid. Acá tenemos agua, tenemos gas, tenemos hidrógeno verde, hidrógeno azul, tenemos geotermia, tenemos biometano, biogás. Es decir, todos estos proyectos de país que se nos presentan como una gran oportunidad en Colombia, que no la tiene cualquier país del mundo, tenemos que aprovecharlas. Y como le digo, nos quedan 25 años. Si no, vamos a ser un país, como dice Paloma Valencia, viejo y pobre. Sí. ¿Cómo vencer al petrismo en las elecciones de 2026? Es la pregunta que se hacen los sectores de oposición al gobierno. ¿Cuál va a ser la estrategia para tratar de ganarle al petrismo en las elecciones del próximo año? Bueno, lo primero es una estrategia de escuchar. Hay que escuchar esa Colombia que no ha sido escuchada, que no ha sido reconocida, a la que nadie le ha hablado. Y tal vez este gobierno, muy estratégicamente, muy oportunistamente, le ha hablado a esa Colombia y esa Colombia se ha sentido reconocida. Nosotros, los líderes políticos que creemos en la democracia, en la Constitución del 91, en el Estado de Derecho, tenemos que hablarle a esa Colombia, pero sobre todo tenemos que escuchar a esa Colombia y saber cuáles son sus necesidades. Necesitamos construir Estado territorial, esa es otra parte de nuestra estrategia de seguridad fundamental. Yo desde el 7 de agosto voy a lanzar un plan de obras por impuestos para apoyar a los batallones de ingenieros militares, que son los que construyen las vías terciarias, la conectividad, la infraestructura hospitalaria, los acueductos, el acceso a agua potable, porque es que esto no se resuelve a punta de balas simplemente y de llevar en una lógica represiva a la fuerza pública. Claro que la fuerza pública tiene que llegar a tener el control territorial, el monopolio de la fuerza y a proteger la población civil, pero tiene que llegar también en una lógica de construirle a la gente su estado territorial que nunca ha existido. Entonces a esa Colombia hay que escucharla y hay que atenderla y hay que hacer las reformas que está esperando para que este país sea justo y tenga igualdad de oportunidades. Pero electoralmente, ¿cuál va a ser la fórmula? Germán Vargas Lleras, en su más reciente columna en El Tiempo, hablaba de la unión, de la necesidad de definir ya mecanismos para lograr una unión. Pues en este momento lo que nos debe unir ante todo es proteger el orden constitucional. En eso nos podemos poner de acuerdo. Pero muchos sectores precandidatos no se han puesto de acuerdo. Usted se ha puesto de acuerdo con dos en estos momentos. Con David Luna, hemos alzado la mano con David Luna y Mauricio Cárdenas diciendo, mire, pero es que es posible unirnos. Pero hay 100. No hay 100, Yesid. Eso es mito. 90. Entonces cualquiera que pasa por la calle y dice que es candidato, es candidato. O sea, yo le preguntaría a todos esos 100, ¿cuántos tienen o aval de un partido
o recogidas y certificadas las firmas para poder participar en la contienda. ¿Cuántos cree usted que quedarían de todos esos 100? Claro, no, de acuerdo. Ahí la lista se recortaría y yo creo que se va a recortar ahora en diciembre. Claro. Yo creo que tampoco se ha vuelto mito de que son 100 candidatos. No son 100 realmente. Pero hay que muchos mirar están quiénes. ahí entonces por hacerse sonar, por hacerse contar. Sí, pero pues tampoco vamos a reconocer como candidato a cualquiera que se le ocurra decir que es candidato, ¿no? Sí, hay mucha gente que se está haciendo contar ahí. Sí. Pero entonces, Germán Vargas Lleras expresa mucha preocupación, Juan Manuel, por la falta de unión, por la falta de definiciones, porque no se concretan muy bien una unión, una alternativa al petrismo. Pues yo creo que hay que hablar de alternativa al petrismo, pero hay que hablar también de alternativa para que Colombia saque adelante esas reformas y esas transformaciones que tienen a mucha gente creyendo que la versión del régimen actual que nos gobierna es la que los representa. Tenemos que demostrarles que nosotros los podemos representar y que tenemos la genuina y sincera voluntad política de sacar adelante las transformaciones que esa Colombia está esperando y que a la única que le ha hablado a veces pues es este régimen con esos discursos soñadores, retóricos, absurdos, incoherentes, además contradictorios, que echa el actual presidente. A propósito de eso, hace pocos minutos desde Brasil el presidente Gustavo Petro acaba de acusar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de estar en contra de la humanidad por no asistir allí a Belén de Pará a esta cumbre ambiental. ¿Qué opina usted de ese choque entre Gustavo Petro y Donald Trump? Yesid, el actual gobierno tiene la estrategia de meternos el nacionalismo como una bandera de campaña, o sea, para sacar réditos. Pero el presidente de la República ha pensado en los empleos de los floricultores, ha pensado cuando da esas declaraciones en los empleos de los caficultores, en cómo vamos a reemplazar el 30% de las exportaciones de Colombia al mercado de los Estados Unidos, ha pensado en los colombianos que viven en Estados Unidos y mandan sus remesas acá a Colombia para sostener a su familia, ha pensado en la confianza y la reputación de las relaciones exteriores del país. No, lo que le interesa es esa bandera nacionalista, agitarla irresponsablemente para ganar unas elecciones el próximo año. Entonces no podemos caer en esa trampa. Con Estados Unidos hay que tener unas relaciones de diplomacia profesional, seria, responsable, de mantener un diálogo bipartidista con el Congreso de los Estados Unidos y con el Ejecutivo, porque es que allá el Congreso sí tiene poder, Yesid, y es lo que llaman allá el poder de la billetera, the power of the purse. Y es que no se gasta un solo dólar en la administración de Estados Unidos sin que lo apruebe el Congreso. Entonces tenemos que tener unas buenas relaciones con el Congreso de la República. Tenemos un colomboamericano de senador, que eso nunca lo habíamos tenido, Bernie Moreno, con el que puede haber diferencias ideológicas, pero hay que abstraer esas diferencias ideológicas y pensar en el interés nacional del pueblo colombiano, que es tener unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Le está haciendo un profundo daño el gobierno actual de Colombia a esas relaciones, a esa confianza, y le está haciendo daño sobre todo a la gente, a los colombianos, que son los que se están viendo perjudicados. Sí, y el presidente ya incluye en la lista Clinton, ¿no? ¿Cómo ve esa decisión del gobierno americano, las consecuencias que ya está empezando a sentir el presidente Gustavo Petro en los aeropuertos internacionales donde el avión presidencial no puede ser abastecido de combustible por empresas estadounidenses porque temen, ¿no?, ser objeto de sanciones? Pues es gravísimo. Como es gravísimo, Yesid, que tengamos una canciller, una ministra de Relaciones Exteriores sin visa de Estados Unidos para poder viajar a Estados Unidos a hablar, a defender los intereses de Colombia. Gravísimo para la reputación, para la confianza internacional. Fíjese, por ejemplo, la cumbre de la CELAC. O sea, va a ser una cumbre sin los europeos, cuando se supone que es un escenario de integración con Europa. Todos los europeos, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula, y también el canciller alemán cancelaron su participación en la cumbre en Santa Marta. Todo eso es reflejo de lo que está pasando en materia de relaciones internacionales. Un manejo ideológico, dogmático, irresponsable, alineándose además con un dictador como Maduro, que se robó las elecciones y que es ilegítimo, sin pensar tampoco en las consecuencias transfronterizas de la relación con Venezuela, de los comerciantes, en fin. Una política muy irresponsable. Sí, Juan Manuel, entramos en los minutos finales de esta conversación y quisiera preguntarle por Sergio Fajardo. ¿Usted qué llamado le hace a Sergio Fajardo? Él ha dicho que
no está pensando en consultas. Él ha dicho que, a diferencia de años anteriores, él tiene una ruta, un camino. Lo dice de una manera casi que se entiende como en solitario. ¿Qué llamado le hace usted a él? Mire, yo primero le reconozco a Sergio Fajardo sus valores como persona. Es una persona experimentada, fue gobernador de Antioquia, fue alcalde de Medellín, es una persona pues que en el camino de la política ha persistido, ha insistido en sus aspiraciones, pero hay que hacer equipo. Tenemos que ser capaces en este momento histórico del país que va a fijar un rumbo para los próximos 25 años de trabajar en equipo, de pensar en colectivo, de recoger las buenas ideas de varios sectores, no de jugar por lo individual. ¿Usted le gustaría medirse en una consulta con él? Pues lo estamos invitando a que participe. ¿Y no ha mostrado aún señales pues hasta de ahora vida, no, como se dice? Hasta ahora no. ¿Le han mandado mensajes, cartas, y nada? No, pues hemos hecho los llamamientos que hemos hecho desde esta alianza con David Luna y Mauricio Cárdenas, pero hasta ahora lo que él ha manifestado es que no le interesa trabajar en, digamos, un colectivo, en una alianza. ¿Qué piensa y pues de eso eso? yo creo que es grave para el país porque el país necesita trabajar en equipo y yo creo que el país necesita unidad. Y si uno va a proponerle al país unidad, uno tiene que ser capaz de hacer unidad, de convocar la unidad, de participar en una unidad. Es decir, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Claro, pero por ahora entonces Sergio Fajardo iría solo. Hasta ahora no ha manifestado. Esa ha sido la posición que él ha manifestado hasta ahora, pero como digo, es una persona valiosa, es una persona íntegra, es una persona decente. Pero es una persona que tiene que trabajar en equipo, como estamos todos dispuestos a trabajar en equipo, dejar afuera colgado en el perchero los egos, las individualidades y pensar que esto necesita un trabajo en colectivo, de sumar capacidades y de sumar experiencias y fuerzas. Juan Manuel, ya Petro entra evidentemente en el tramo final, le quedan muy pocos meses de mandato. Usted de 1 a 10, ¿qué calificación le da a Petro? Y explíquenos la razón de esa calificación que le va a dar. No, pues está rajado. O sea, ¿cuánto? Pues no sé, pero muy rajado está. Pero muy rajado es ¿cuánto? Póngale de 1 a 10. No, pues sobre 10 yo creo que no pasa de 3. 3. No pasa de 3. No pasa de 3. Es decir, cuando usted tiene, por ejemplo, un INVIMA que no funciona, cuando tiene usted comisiones de regulación de energía, que no le nombra a los comisionados, cuando usted tiene cada 5 minutos un nuevo ministro que no acaba de llegar y acaba de entender qué es lo que va a hacer, la improvisación, toda esta reforma tributaria absurda que nos quieren poner para financiar clientelismo y financiar politiquería en la campaña electoral, cargando siempre a la clase media empresarial, que es el 99% de las empresas del país. Cuando usted ha destruido la confianza internacional, cuando la fuerza pública está totalmente disminuida en sus capacidades de movilidad, de inteligencia, cuando el sistema de salud ya perdió esos dos activos de cobertura universal y de proteger financieramente a las familias, cuando usted tiene el país al borde de un apagón energético en el 2027 por un nuevo fenómeno del Niño, cuando usted tiene las finanzas públicas en un gravísimo estado de déficit. Es decir, todo esto lo raja en todas las materias. ¿Y a su hermano cómo lo ha visto al frente de la alcaldía de Bogotá? Pues con posturas firmes, valientes frente al gobierno nacional, defendiendo los intereses de una ciudad que es la ciudad más importante de Colombia, con 8 millones de habitantes, que espera soluciones, que espera avances en materia de infraestructura. Pues hay unas obras que están en ejecución, donde pues eso causa molestias para la gente, pero pues hay que tener paciencia, son obras que van a transformar la infraestructura de Bogotá, importantes, se están incorporando, pues el proyecto del metro se está materializando, ya la gente sí cree en el metro después de 85 años. Claro. Los buses eléctricos están llegando para una movilidad más sostenible, la seguridad, que ha sido un reto muy grande por esta paz total que también se refleja hacia las ciudades en criminalidad. Ahí en la seguridad ciudadana hay que transformar a la policía. Yo soy miembro de la reserva de la policía, soy mayor profesional oficial de la reserva. Y creo que los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefes, los subcomisarios y comisarios, que es la base de la policía, el policía de vigilancia, el policía que interactúa con el ciudadano, hay que recuperar la confianza, pero hay que estimularlo, dignificarlo, darle oportunidades de viajar al exterior, de ser bilingüe, de que sea profesional en el oficio
de policía, que sienta orgullo, disciplina, sentido de pertenencia por su institución y hacer esquemas de cooperación con las empresas de seguridad y vigilancia privada, que tienen un pie de fuerza de 400.000 hombres. Eso se puede articular en una cooperación para mejorar la seguridad en las ciudades, en los entornos de parques, en los entornos de los colegios, para luchar contra el microtráfico y contrarrestar este efecto reflejo de la paz total que ha impactado la seguridad ciudadana. El 8 de diciembre el nuevo liberalismo va a hacer expresa su voluntad de organizar o de participar en consultas. El 8 de diciembre vence el plazo ante la registraduría para que el partido Nuevo Liberalismo exprese esa voluntad. ¿Lo van a expresar? Nosotros vamos a expresar esa voluntad para tener esa posibilidad abierta, pase lo que pase, pero ante todo estamos muy concentrados en la conformación de nuestras listas, no solamente al Senado, sino a las cámaras de representantes. En el caso de la Cámara por Bogotá, ¿quién es la cabeza de lista? La cabeza de lista es Julia Miranda, que es nuestra actual representante a la Cámara en la Comisión Quinta, una mujer que fue directora de Parques Nacionales. Claro, en Bogotá no hubo años. coalición con Mira y con... No, en Bogotá compromiso, la ¿cierto? decisión... El nuevo liberalismo va solo. La decisión fue que el nuevo liberalismo va solo, porque esa fue una decisión también del Comité Territorial de Bogotá. Nosotros tenemos comités territoriales de acuerdo a nuestros estatutos, seguimos el camino institucional, la ruta del aval, que son los pasos que debe seguir un candidato para obtener el aval. ¿Y qué figuras van a estar en la lista del nuevo liberalismo en la Cámara por Bogotá? Aparte de la cabeza de lista que va a ser Julia Miranda, que es muy conocida, ¿qué otras personas van a estar ahí? Bueno, hay figuras como por ejemplo Germán Ricaurte, tiene la aspiración de participar en esa lista a la Cámara por Bogotá. Se están explorando también otras figuras que pues daremos a conocer muy pronto. Sí, queremos dar a conocer como la lista integralmente. ¿Y Jennifer Pedraza podría saltar al Senado? Que es un rumor. Eso es lo que he oído, escuchando, que va a aspirar al Senado por Dignidad y Compromiso en la coalición Ahora ¿Y Colombia. cuándo tendría usted listo el nombre de la cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia? Pues, ya no fue Alejandro Gaviria. Usted dice que usted no va a ser. Entonces, ¿quién? Esperamos que sea muy pronto. Sí. Estamos así ¿Pero haciendo ya tiene la exploración. nombres? Tenemos algunos nombres pensados, pero no los voy a dar a conocer. No los puede dar a conocer. Por ahora, hasta que no estén confirmados. ¿Hombre o mujer? Pues ideal sería una mujer. Una mujer, está pensando sería en una muy mujer. Importante una mujer, pero pues no descartamos también que sea un hombre. Lo importante es el perfil, no el género. ¿Y habló ya con Alejandro Gaviria? ¿Ya quedó resuelto ese tema? Sí, yo me comuniqué con él, yo le presenté excusas pues por la forma que le haya causado pues un malestar, una molestia, y mantenemos un canal de comunicación. ¿Quedó claro el episodio? Sí, quedó aclarado y estamos conversando, y además yo lo he invitado a que siga siendo parte del nuevo liberalismo. Él ha manifestado que él puede aportar mucho en lo ideológico, en lo programático, pues porque tenemos una cercanía desde el punto de vista del pensamiento del liberalismo cercana. Pues Juan Manuel Galán, precandidato presidencial del nuevo liberalismo, jefe de ese importante partido, gracias por estar hoy aquí con Semana, compartiendo sus opiniones de esta coyuntura tan movida políticamente hablando. Pues Yesin, muchas gracias, muy generoso por el espacio, y pues también un saludo muy especial a todos los cibernautas que nos siguieron hoy. Así es, a todos ustedes gracias por estar con nosotros, y nos vemos mañana a las 12 del día para conversar de otro tema de interés nacional aquí en el Debate en Semana. Feliz tarde.